Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí a contar un proyecto que yo solo vengo a contarlo como embajador, porque no es mi proyecto, no es el proyecto del Consell de Mallorca, es el proyecto de Mallorca. Vamos a quitarle el Consell, es el proyecto de toda la cadena de valor turística, pública y privada. En nuestro trabajo, y hoy creo que está muy bien que acabemos con el observatorio. Yo creo que es un final muy convergente de todo lo que habéis podido estar comentando y hablando hoy. Precisamente en nuestro trabajo ahora tenemos que tener, yo creo que 4 pilares desde el desarrollo turístico y el turismo sostenible, ¿no? La calidad, la inteligencia turística, la sostenibilidad y, evidentemente, hemos incrementado un otro objetivo que es el tema de la seguridad, ¿no? El concepto de la seguridad sanitaria. En ese estamos trabajando y estamos muy volcados todos, desde lo público y desde lo privado, en esta temporada tan atípica, pero que empezamos. En el tema de la inteligencia turística, aparte de lo que vayamos a explicar, Mallorca es destino turístico inteligente y lo tiene que ser más. De la mano del Consell vamos a ser ventanilla única conjuntamente en Consejitur para que todos los municipios puedan acogerse a esa inteligencia turística. En el marco de la sostenibilidad, por supuesto, es lo que os vamos a contar hoy fundamentalmente. Y en el marco de la calidad, somos el referente mundial en turismo. Y ayer tuvimos una gran ocasión de poderlo celebrar con la obtención del certificado UNTOQUEST de Naciones Unidas, de la Organización Mundial del Turismo, muy similar al certificado de la UNESCO, que ahora celebramos el 10º aniversario de Patrimonio de la Humanidad de la Serra de Tramuntana, pues es el homólogo, el paralelo que hay. Somos el primer destino de Europa en tenerlo y el 4º en el mundo en obtener esa certificación de calidad. En toda esa transversalidad, en todos esos 4 parámetros, como muy bien comentaba Tony, a quien le quiero agradecer esa presentación que me ha hecho, en esos 4 parámetros evidentemente está la medición y está el observatorio. Por lo tanto, nos engloba y no es el fin, es el camino, pero es el proyecto que yo creo que es la palanca que puede ayudar a todos, porque no es un proyecto nuestro, es un proyecto que elaboramos conjuntamente con todo el sector y con todos los agentes y la cadena de valor turística para que Mallorca esté posicionada mundialmente hacia la sostenibilidad. Nosotros marcamos o nos planteamos que, evidentemente, en el turismo tenemos que hacer muchas preguntas y nos hacemos muchas preguntas. Tenemos preguntas que tienen respuesta y que las sabemos porque contamos con esos datos. Por ejemplo, ¿sabemos cuántos turistas llegan a Mallorca o de qué países son? Sí, tenemos esa respuesta. ¿Sabemos dónde pernoctan, dónde se alojan, en qué hoteles, de qué tipo de hoteles? Sí, tenemos esa respuesta. ¿Sabemos cuáles son nuestros principales mercados emisores? También, evidentemente, sabemos la nacionalidad y, por lo tanto, también tenemos esa respuesta. Pero tenemos en el sector turístico, en nuestra opinión, muchas preguntas que ahora mismo no tienen respuesta y que queremos darle una respuesta. ¿Qué es lo que más visitan? ¿En qué gastan el dinero? ¿Qué patrones de gasto tienen? ¿Cómo valoran nuestro patrimonio natural? ¿Cómo valoran nuestra gastronomía? ¿Cuál es el nivel de valoración de nuestra gastronomía? ¿Cómo valoran nuestras instalaciones? ¿Por qué nos eligen? ¿Por qué repiten? ¿Por qué no repiten en cuanto a su destino de vacaciones? ¿Qué es lo que más les gusta de Mallorca? ¿Qué es lo que realmente destacarían como más importante? ¿O qué es lo que no les gusta? ¿Qué comparten en redes? ¿Cuál es la información? ¿En qué se fijan más? ¿O en qué, evidentemente, a pesar de que nosotros queramos, no les llamamos la atención en ese aspecto? Pues nosotros creemos que, además, tampoco sabemos en el momento de la reserva qué cuestiones son las más importantes, porque un viaje no empieza cuando estamos viajando, sino empieza cuando lo estamos preparando y cuando estamos imaginando dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. ¿Cómo llegamos a ese turista o qué es lo que imaginan nuestros turistas a la hora de elegir nuestro destino como un destino vacacional?
Y, por supuesto, muchas más, ¿no? Que se necesita, que tenemos calidad de vida, qué piensan nuestros residentes. Esa coalición de lo que es el turismo con los residentes o los que vivimos en Mallorca, ¿qué opinión tenemos al respecto de todo eso? Por lo tanto, nosotros dijimos, tenemos muchas preguntas y, por lo tanto, tenemos que conseguir plantear respuestas a esas preguntas. Y en el fondo, todo ese proceso de trabajo tiene que ver a responder a las grandes incógnitas que creemos que podemos aportar y que podemos dar para el futuro de nuestra isla. ¿Cómo hemos llegado a la conclusión de que necesitamos un observatorio de turismo sostenible y, además, que necesitamos un observatorio mundial del turismo sostenible? Pues todo esto forma parte de un proceso de trabajo que empezó desde el inicio de esta legislatura. Un proceso de trabajo que les invito a que puedan seguirlo. Evidentemente, los que no lo han visto, aquí hay mucha gente que ha participado de manera activa en todo ese proceso, a lo cual quiero agradecerles todo el trabajo de estos casi 2 años, pero tiene que ver con un plan estratégico de Mallorca, que también nos planteamos una hoja de ruta en la cual llegamos a la conclusión que necesitábamos estar en ese proceso del observatorio con muchas otras cosas. Les invito a que sigan esa web, que es nextmallorca.com, en donde van a encontrar todo el plan estratégico. Pero para hacer un poco un resumen, fundamentalmente nosotros, ¿dónde encuadrábamos esta necesidad de tener un observatorio? En esta línea 1, que tiene que ver con la gobernanza y la inteligencia turística, creemos que el proceso de gobernanza es clave y que la inteligencia turística es básica para un destino, y también en el eje de sostenibilidad, que evidentemente fue un eje transversal a todas nuestras líneas de acción. Un destino turístico o es sostenible o no va a ser destino turístico, no va a ser competitivo, y esa ya es una realidad que ha venido para quedarse, y por lo tanto Mallorca debe ser sostenible, y desde las administraciones hemos venido a impulsarlo con toda la cadena de valor turística. Y ahí están precisamente lo que les comentaba, la gobernanza como factor clave del éxito. En el mundo turístico, y yo creo que en todos los aspectos de la vida, es el factor clave del éxito es compartir los proyectos. Es la clave de compartir objetivos. Y en la cadena de valor turística somos muchos eslabones, desde lo público, el gobierno, el ministerio, los ayuntamientos, el Consell, y desde lo público-privado, todas las empresas que forman parte de la cadena de valor. Todo ese engranaje, toda esa cadena, tiene que tener siempre los mismos objetivos, porque si no tenemos los mismos objetivos vamos por caminos diferentes. Esta era la clave para nosotros importante del plan estratégico y del trabajo que hemos hecho con el observatorio. Concluir que todos tenemos el mismo objetivo y que todos vamos por el mismo camino. Y aquí es donde llegamos a plantearnos cómo íbamos a hacer ese desarrollo, esa respuesta a las preguntas. Ahora lo comentábamos con el tema de Soraya comentaba el tema de las certificaciones, ¿no? Y de cómo planteábamos un proceso de certificación. Nosotros dijimos que queríamos estar en el ámbito mundial comparativo porque somos líderes mundiales y queremos estar ahí. ¿Dónde optamos por trabajar? Desde la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas, y que, como muy bien saben, es el órgano más importante que reúne a casi 400 estados y a muchísimos miembros afiliados dentro de la organización. Por lo tanto, nuestra estrategia, a partir de nuestros objetivos que ya estaban claros de hacia dónde queríamos ir, era introducirnos en esta organización. En 3 aspectos: ser miembros afiliados, porque es verdad que la Organización Mundial del Turismo tiene a los estados como los miembros decisorios, es España el que está dentro de la Organización Mundial del Turismo, pero tiene a los miembros afiliados, que son los destinos que optan a poder estar con el resto de destinos en esa opción. Y ahí estamos como miembros afiliados desde septiembre de 2020. ¿Qué hicimos también? Dijimos, si somos líderes y queremos estar en la Organización Mundial del Turismo, queremos demostrarlo. Y para ello, lo que os he comentado, la certificación UNTOQUEST, la primera de Europa y la 4ª del mundo, Mallorca, con un destino que yo creo que es diferenciador del resto de certificaciones y que, según la Organización Mundial del Turismo, conseguiremos ser palanca para otros destinos en ese concepto de certificación. Y el tercer eslabón, y yo hago una confesión, cuando tuvimos las primeras reuniones
con la Organización Mundial del Turismo, nos dijeron que esto era un triple salto mortal, la incorporación. Sé que aquí hay sectores que lo han estado hablando, que era un triple salto mortal. Bueno, pues el lunes nos incorporamos a la red INSTO, el lunes 7 de junio en Madrid, nos incorporamos a la red INSTO de Observatorios Mundiales del Turismo Sostenible. Y lo vamos a hacer con un doble salto mortal. Primera, nos incorporamos creando el observatorio, que es algo diferente a lo que han hecho otros destinos, que han creado su observatorio y luego lo han adaptado a lo que es la red INSTO, a la red de observatorios mundiales del turismo sostenible, que son 33. Por tanto, el primer salto mortal es que lo creamos en ese aspecto. Segundo salto mortal, lo creamos siendo diferenciadores en dos aspectos, en introducir inteligencia turística en el observatorio. No solo medimos datos, sino que además nos sirven como descriptivos y predictivos para poder avanzar sobre nuestro destino y, por lo tanto, eso es importante. Y además va a ser un observatorio Open Data. Vamos a conseguir que sea para todos. El observatorio no va a medir solo con sus informes, sino que todos, desde los ámbitos municipales, empresariales, van a poder utilizar toda esa plataforma para sus propias conclusiones, opiniones y decisiones. Ser miembro de la red implica que toda la cadena de valor forma parte de esa estructura. Y, evidentemente, para la Organización Mundial del Turismo es fundamental que Mallorca esté dentro de la red. ¿Por qué? Porque somos líderes turísticos, lo hemos además certificado, pero lo sabemos y eso es conocido mundialmente, porque además creemos que hay que preservar, evidentemente, en el concepto de sostenibilidad, que además, evidentemente, esta sostenibilidad, como siempre decimos, se marca en tres ejes: la sostenibilidad económica, social y medioambiental, y que hay que poner esos pilares importantes dentro del observatorio. Y porque necesitamos una herramienta y un espacio común en donde converger todos los datos posibles y en donde poder estudiar, valorar, plantear cuál es el futuro de nuestra isla. Como os he dicho, este observatorio parte de la candidatura a la red y parte también de la creación del observatorio. Por lo tanto, nos incorporamos a esa red, que están, como les he dicho, 33 destinos incorporados, y a la vez ya creamos con la estructura INSTO, que es la estructura de la Organización Mundial del Turismo, el Observatorio Mundial del Turismo Sostenible. ¿Cómo ha sido nuestra candidatura? Voy a dividir dos partes para mi última parte de la, valga la redundancia, de la ponencia. ¿Cómo hemos hecho la candidatura y cuál ha sido el valor más importante por parte de la organización para apostar por Mallorca? Sobre todo, lo que he comentado al principio, la gobernanza, la capacidad de diálogo y la capacidad de consenso. Hemos presentado una candidatura por unanimidad de todos los grupos políticos, de todos los sectores, de todos los segmentos, de toda la cadena de los agentes sociales y económicos que han apostado por que Mallorca sea candidata. Eso era importantísimo, no nos ha fallado ninguno. Hemos estado todos presentes, porque eso era muy importante. Hemos, evidentemente, elaborado toda la documentación, que son casi 2 años de trabajo, la documentación prolija que nos exigen para estar en la red. Hemos hecho acuerdos de colaboración con todos los agentes, más de 400 acuerdos de colaboración y cartas de adhesiones, que muchas las habéis firmado cada uno de vosotros que estáis aquí. Y, sobre todo, hemos incorporado un aspecto que dentro del observatorio va a ser muy importante. Antes hablábamos del tema de la conciencia social, de la realidad del ciudadano, del residente, sobre el turismo, que es muy importante para el desarrollo de la industria, cuál es la valoración del residente sobre el turismo. Y hemos querido incorporar ese proceso de sensibilización a la sociedad. ¿Con qué? Sobre todo, con charlas que hemos elaborado, creo que son 120 talleres en institutos y en colegios y muchísimas charlas, desde la base, porque no teníamos un material didáctico que pudiera llegar a los colegios sobre lo que significa el turismo y la sostenibilidad en ese aspecto. Hemos creado un cómic y hemos hecho charlas en todos los colegios.
Este es un ejemplo, este es nuestro cómic, Mallorca Observatorio de Turismo Sostenible, que también es un ejemplo que quieren replicar en otros destinos por cómo se puede llegar, ¿no?, a todos los estratos y desde los más pequeños para concienciar sobre este futuro de nuestra industria. Y después, pues, todas las reuniones y charlas, que es algo de lo que más se ha destacado nuestra candidatura en el observatorio. Y ahora vamos al observatorio. ¿Qué es el observatorio? Bueno, aquí lo explicamos, hay una parte muy como técnica, científica, pero sobre todo es una organización data-driven dirigida en función de datos, donde estos no solo contribuyen a prestación de servicios más eficientes, sino a la formulación y monitorización de estrategia y acciones de esta. Lo que os he comentado, no queríamos un observatorio solo que describiera la realidad y con datos de lo que pasaba, sino queremos un observatorio que sea capaz de visualizar el futuro de nuestra isla, cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras oportunidades, hacia dónde vamos, qué queremos en nuestro futuro y podamos luego actuar. Tendremos la información predictiva y ahí es donde aplicamos como novedad a cualquier otro observatorio. Los observatorios fundamentalmente son observatorios de datos en la red INSTO. Queremos además aplicar la inteligencia turística como novedad y con ese aspecto. Aquí tenéis un poco un resumen, pero evidentemente quiero que destaquemos sobre todo esta parte. Creo que me han dicho que aquí se podía pulsar, pero no sé si lo hago al revés. No lo sé. Bueno, análisis predictivo, lo que decía, predecir. Análisis prescriptivo, ¿qué significa? Pues para dar opciones, no solo predecir lo que va a pasar, sino también dar soluciones a lo que podamos tener. Y luego, evidentemente, el análisis descriptivo, que es el que nos aplican los datos. Esta plataforma, que va a ser una plataforma que ya hemos licitado, tiene un valor de 1.300.000 euros. Es la mayor apuesta que de mi departamento hemos podido hacer para poder tener el mejor observatorio mundial. Lo que fundamentalmente pretende, aquí no se ve muy bien, es seguir en los indicadores, es un análisis de indicadores que tiene que ver con todos aquellos puntos de indicadores que tienen que ver con la sostenibilidad y que nos marca la Organización Mundial del Turismo, pero también aquellos que nosotros hemos introducido, como son los indicadores de seguridad, de inclusión, de satisfacción del cliente, pero también de satisfacción del residente, aparte de, evidentemente, todos aquellos que tienen que ver pues, con la calidad del agua, que tienen que ver con los recursos medioambientales, con todo ese proceso. Y nos servirá, como decía, para anticipar, nos servirá para mejorar el proceso de planificación, nos servirá para rediseñar nuestra estrategia de comunicación, para fortalecer el mercado. A nosotros nos servirá, pero el proyecto del observatorio no pretende ser un proyecto para la Fundación Mallorca Turismo. Tiene que ser de utilidad para toda la cadena de valor y ese es el proceso de trabajo. ¿Cómo estará configurado? Estará configurado por un comité de expertos de todos los segmentos, que ya ha empezado a trabajar anteriormente, y agradecer a todos los que han participado en esa primera fase de la candidatura del observatorio que resolvemos el lunes, pero tendremos todo un equipo para monitorizar y para seguir todo lo que va a ser el futuro de nuestro observatorio. Y, por supuesto, el objetivo fundamental es tener la mejor gestión de las actividades turísticas en el esquema que se marcan dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, entrar directamente en Naciones Unidas con ese aspecto de palanca de cambio y, evidentemente, el observatorio no es el fin de nada, sino quiere ser la palanca de cambio de muchas cosas y tener esa veleta y esa guía hacia el futuro de lo que tiene que ser nuestras islas, que al final lo que queremos, como dice nuestro claim, es continuar estando en el centro del Mediterráneo y al final también en el centro mundial del turismo. Muchas gracias.